La muerte siempre ha sido el espejo de la vida. La forma en que despedimos a nuestros difuntos dice mucho de quiénes somos y de las vidas que dejamos atrás. En pequeñas comunidades donde la bruma y las montañas marcan el ritmo de los días, los rituales mortuorios revelan una conexión profunda con el mundo espiritual. En la isla de La Gomera, un pequeño cementerio situado en la localidad de Chipúde, se erige como testigo silencioso de generaciones que dejaron en este mundo una huella indeleble. Cada sepultura conecta el presente con el pasado y cada piedra guarda historias de esfuerzo y devoción de un pueblo que, pese a la distancia y el paso del tiempo, nunca ha dejado de honrar su memoria colectiva. En Chipúde, la muerte adopta múltiples formas de expresión, uniendo el descanso de los difuntos con los rituales ancestrales de los primeros habitantes. Cerca del Camposanto, la imponente fortaleza de Chipúde recuerda tiempos remotos en los que la propia naturaleza servía de sepulcro sagrado. Las prácticas funerarias, desde las tumbas modernas hasta los rituales antiguos, nos revelan un mismo propósito: preservar el vínculo entre quienes habitaron estas tierras y quienes la transitan hoy. Si un aspecto tienen en común todas las culturas amazigh del archipiélago, de cada una de las islas en relación al mundo de la muerte, es la vinculación, la estrecha vinculación que se establece entre los vivos y los muertos, tanto por proximidad en los lugares de habitación, que están muchas veces directamente vinculados a los espacios donde se va a rendir culto a los antepasados, como en la definición de territorios concretos en los que están vinculados esos espacios cementeriales con los espacios que se dedican a la muerte. Los antepasados constituyen parte esencial de la construcción identitaria de cada una de las comunidades vivas. Por lo general, en este tipo de sociedades, los muertos, los vivos y los que están por venir es los elementos básicos para definir a una comunidad, ¿no? Una comunidad que trata de perpetuarse pues, tanto en los emplazamientos como en unas formas de vida. Y eso lo podemos reconocer en todo el archipiélago. Y sobre todo lo que nos encontramos son con espacios cementeriales que están en vigencia durante siglos, durante varias generaciones. Desde la fortaleza, donde las creencias de los antiguos conectan con lo celestial, la mirada desciende hacia el corazón del pueblo. En la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, la Virgen de Candelaria de Chipúde se alza como símbolo vivo de una fe que ha trascendido generaciones. Ese mismo vínculo late en el cercano cementerio, donde las cruces silenciosas y las piedras erosionadas guardan el eco de las vidas que nunca se han olvidado. De arquitectura sencilla, formada por paredones bajos que rodean el perímetro de todo el recinto, el cementerio antiguo de Chipúde da la bienvenida al visitante a través de una fachada provista de un arco de medio punto sobre impostas y remate del frontis en curva al más puro estilo del barroco tardío. Este estilo arquitectónico predominó en la construcción de edificios suntuosos y solemnes hasta finales del siglo XVIII, cuando paulatinamente se fue introduciendo el estilo neoclásico en el archipiélago canario. En el interior, de aspecto sencillo,
nos reciben las primeras sepulturas provistas de vallado y de cruces de piedra, formando pequeños mausoleos que dan al cementerio un aspecto melancólico y misterioso más propio del siglo XIX. Pero lo verdaderamente interesante de este cementerio es su papel como punto de unión para las comunidades de la isla. En 1655 se erigió la parroquia de Nuestra Señora de Candelaria de Chipude. La costumbre por entonces era la de enterrar a los difuntos en las iglesias o alrededor de ellas. Este hecho, junto con la memoria popular que nos recuerda que hasta este antiguo cementerio de Chipude se trasladaban a los difuntos que venían desde pagos costeros muy alejados, como podía ser Valle Gran Rey, Taguluche o incluso Arure, nos sugiere una antigüedad de este cementerio que se remonta hasta mediados del siglo XIX. En un paisaje marcado por montañas escarpadas y caminos abruptos, el traslado de los cuerpos difuntos hasta Chipude suponía un esfuerzo titánico. Aquellos recorridos realizados a pie o con la ayuda de animales de carga eran un reflejo del compromiso de estas comunidades con la memoria de sus seres queridos. Cada paso simbolizaba el vínculo profundo entre los vivos y los muertos, una travesía que iba más allá del dolor, conectando generaciones en un gesto de respeto y continuidad. La realidad es que la distancia y nuestra propia geografía ha condicionado enormemente la propia mentalidad y la actitud que se tenía sobre la muerte. Y es que no debemos de olvidar que normalmente cuando ese finado fallecía en el hogar había que desplazarlo hasta un lugar santo. Primeramente serían las parroquias correspondientes y después los cementerios públicos o eclesiásticos. El traslado de ese difunto se tenía que hacer en parihuela a través de unas cajas públicas. Estas estarían localizadas en cuevas o en algunos lugares se conocen también como esas casas de los muertos. Normalmente habrían dos cajas, una para adultos y otra para niños. En algunas ocasiones también se ha descrito una tercera, está siendo utilizada por los bebés. El deseo de trascender, de ser recordados, presente desde tiempos inmemoriales, se deposita en las manos de quienes portaban el ataúd de madera, pero también en el eco lejano de chácaras y tambores que cuentan historias de almas que iniciaron su viaje entre cánticos, bailes y risas, en vez de lágrimas. Bueno, el velorio de los angelitos o baile de los muertos es una tradición que existió en La Gomera hasta entrado el siglo XX y consiste básicamente en la creencia de que los niños y menores de 7 años eran unos buenos transmisores para llevar mensajes al más allá. Entonces, cuando un niño fallecía, que eso era algo bastante habitual en el mundo rural de Canarias, tiempos pasados, pues se hacía un velorio normal, tradicional, con la diferencia de que intervenía la música también, ¿no? La música en este caso de chácaras y tambores, y se le cantaban pies de romances reales que se conservan en la tradición oral, y era una jornada como de fiesta. Se consideraba que llorar era malo porque impedía a los angelitos volar hasta el cielo, y dentro de ese ritual, en un momento dado, pues también los vecinos pues mandaban mensajes a sus parientes muertos. Sé que es una creencia muy antigua, por todo lo vinculado al culto a la muerte, es algo que es siempre casi el último elemento que los pueblos abandonan. ¿Hasta qué punto puede ser que desde Canarias la emigración canaria lo llevara a Venezuela? Podría ser, es una hipótesis. Creo que en todo caso lo importante casi no es que sea una cosa canaria, sino que es algo compartido con otras culturas, y eso es lo que él realza y lo pone en valor, ¿no? No son únicamente los velorios los que trazan puentes con otras culturas. Entre las cruces y lápidas de los cementerios gomeros se repite una figura singular,
la imagen de un hombre de semblante solemne, representado con atuendo formal. Su presencia nos vincula directamente con Venezuela, evocando historias de fe, diáspora y esperanza, y entrelazando las memorias de quienes cruzaron océanos y fronteras. Hablamos de José Gregorio Hernández, el santón venezolano más conocido como médico de los pobres, que dedicó toda su vida a la medicina, tratando a ricos y pobres sin distinción y siempre con un espíritu humilde y generoso. Su legado de fe trasciende su Venezuela natal para ubicarse en las Islas Canarias, más concretamente en las Islas Orientales, que guardan una estrecha relación con la diáspora canario-cubana y canario-venezolana. Los cementerios también susurran historias de personas que se fueron en busca de un futuro mejor, lejos de su tierra. El antiguo cementerio de Chipúde nos recuerda que Cuba, Venezuela y otras partes del mundo se convirtieron en el destino de miles de gomeros y gomeras que, aunque partieron, nunca se desprendieron de sus raíces isleñas. Las relaciones entre los canarios que emigraron y los que se quedaron permanecieron siempre durante el tiempo, a pesar de la distancia. Y además es destacable que siempre se esperaban con ansias la llegada de cartas y de noticias de sus familiares. No todos los canarios que emigraron hicieron fortuna. Algunos se encontraron con situaciones verdaderamente complicadas y, digamos, llegando a un punto de miseria. Las condiciones en las que iban los emigrantes canarios a América dependía mucho del billete que compraran. Si podían comprar un billete de primera clase, iban en unas condiciones magníficas. Sin embargo, los que viajaban en segunda o en tercera era totalmente diferente. En un pequeño espacio del barco normalmente iban alrededor de 500 o 600 pasajeros, casi de pie, hacinados, hombres, mujeres, niños, todos juntos, sin poder asearse, con poca comida, poca agua, de muy mal estado. Y todas esas circunstancias de un viaje de unos 20-25 días hacía que la mayor parte de ellos llegaran enfermos, o incluso algunos no llegaran. Una vez que iban en cubierta, normalmente utilizaban esas maletas de madera grandes para llevar sus pertenencias, como si fuesen mesas o sillas. Su mundo era su maleta, con lo cual donde iba la maleta iban ellos y se convirtió pues en su mejor amiga. Y como dice aquel viejo poema de Pedro Lescano, ya tengo preparada la maleta, una maleta grande, de madera, la que mi abuelo llevó a La Habana y mi padre a Venezuela. Ya lo tengo preparado, 4 fotos, una escudilla blanca, una batea, un libro de Galdós y una camisa casi nueva. La tengo ya cerrada y rodeándola un hilo de pitera. Me ha servido de todo, como asiento de viajar en cubierta y como mesa, y si me descuidan mucho, como ataúd, me han de enterrar en ella. El antiguo cementerio de Chipúde no es solo un lugar para el descanso eterno. Es un reflejo de una comunidad que generación tras generación ha sabido transformar el paso del tiempo en memoria viva. Aquí, cada tumba es un lazo tendido entre los que partieron y los que siguen transitando el camino de la vida. Y en este rincón de La Gomera, donde la naturaleza y el alma se entrelazan, la muerte deja de ser el final para transformarse en un eco eterno. Un eco que viaja entre las montañas, susurrando que mientras alguien nos mantenga vivos en su memoria, jamás dejaremos de existir. La muerte, entonces, no es una despedida, sino un pacto de silencio que guarda el secreto de corazones que siguen latiendo, eternos,
en los recuerdos de quienes nos llevan consigo.